Bienvenidos a este sexto vídeo que el canal La Doctrina Social de la Iglesia dedica a la declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En él vamos a concluir la exposición de algunas violaciones graves de la dignidad humana que comenzamos ya en el vídeo anterior. Empezando por la violencia sexual. Se nos recuerda que la violencia sexual genera en las víctimas una herida que difícilmente se puede curar y cuyas secuelas duran toda la vida, y que no basta con el mero arrepentimiento, sino que es necesario el cuidado de las víctimas y su atención preferente. Un problema que la propia Iglesia tiene en su interior al tiempo que está muy extendido en la sociedad y que no debemos pasar por alto. Y hablando de la violencia sexual, además de los niños y de tantas personas vulnerables que son víctimas, tenemos que hablar especialmente de la violencia contra la mujer. Porque si hemos hablado ya de una gran diferencia social entre los enriquecidos y los empobrecidos, esta violencia y esta violación de la dignidad humana es todavía más grave en el caso de la mujer, pues su desigualdad con los varones en la mayor parte del planeta sigue siendo evidente. Evidente a nivel político, porque en muchos países sus deberes y derechos no son reconocidos como es propio de un sistema democrático, en el que haya una verdadera igualdad entre el hombre y la mujer, porque ambos por igual son hijos e hijas de Dios. Al mismo tiempo, una desigualdad económica, porque la diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy grande, y más todavía la imposibilidad de compatibilizar el ser madre con tener una carrera profesional y un trabajo en igualdad de condiciones que los hombres, por lo que Juan Pablo II insistía en que debe ser defendida las madres, las mujeres, para que a su vez puedan realizar su vida profesional. Y esto tiene una gravedad mayor cuando se convierte en forma de violencia, cuando en tantos lugares está extendido como un problema global que se entiende como normal el poder ejercer violencia sobre las mujeres. E incluso se llega al feminicidio, a tantas mujeres que son asesinadas y pierden la vida a manos de sus parejas o por la violencia que sufren las mujeres en determinadas sociedades. Toda esta forma de violencia contra la mujer está pidiendo una extensión de los derechos humanos también para las mujeres y que no sean reconocidos solo para los varones como ocurre en tantos lugares. Una violencia que se cobra especial importancia cuando se convierte en instigación al aborto, cuando a las madres solo se les ofrece la salida de acabar con la vida de sus hijos e incluso son coaccionadas para llegar a esa muerte de su hijo en su propio seno. Por eso el Papa Francisco insiste en que el aborto es la mayor negación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el seno de la madre se está negando el comienzo de la vida y la posibilidad de vivir todas las etapas siguientes y del desarrollo de esos derechos humanos en su plenitud. Pero ¿cuántas veces en el seno de la madre lo que se ofrece es la opción de la muerte? Pasar directamente al final de la vida de una manera violenta, utilizando para eso manipulaciones del lenguaje, que hablan de interrupción voluntaria del embarazo o de otras expresiones que tratan de vestir como un derecho lo que es acabar con la vida de los débiles y lo que es también destrozar el corazón y la vida de la madre. Por eso la defensa de la vida antes de nacer es el comienzo de la defensa de todos los derechos humanos. Pero existe también una nueva amenaza en el seno de la madre para la persona que va a nacer, que es la maternidad subrogada. Cuando se convierte la maternidad en un negocio en el que se explota la necesidad de las madres más pobres, que se ven empujadas para salir adelante por su necesidad económica a vender al hijo de sus entrañas. Es un atentado contra la madre, es un atentado contra el hijo que se convierte en un objeto de negocio y no en una vida acogida como un don y amado por sí mismo. Y es una indignidad para la sociedad que, disfrazándose de tantos eufemismos, de tantas manipulaciones del lenguaje, convierte a la persona en un objeto de muerte a través del aborto, objeto de negocio a través de la maternidad subrogada. Y la misma opción de la muerte
es la que se ofrece muchas veces a los que sufren porque son ancianos o a los que sufren porque están enfermos. ¿Qué respuesta debemos dar al sufrimiento humano? Pues lo primero de todo, que el sufrimiento no arrebata la dignidad de la persona humana y que aunque esté sufriendo, aunque esté enfermo, aunque esté al final de la vida, nadie tiene derecho a acabar con esa vida, ni a facilitar el suicidio, ni a provocar la muerte de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la vida humana en el sufrimiento lo que está reclamando es atención y cuidado, un desarrollo de los cuidados paliativos, un desarrollo de la atención que esa persona merece hasta el fin natural de su vida. Y junto a la eutanasia, que es un atentado contra la vida, también disfrazado de un nuevo lenguaje que habla del derecho a la muerte digna, existe otra respuesta, que es la marginación de las personas con una discapacidad, alejándoles de la vida del resto de la comunidad. Es lo que llama el Papa Francisco la cultura del descarte, que es prescindir de los más débiles, aquellos que no son interesantes para el mercado porque no pueden producir ni tienen capacidad de consumir. Por eso, tanto el aborto como la eutanasia, como la maternidad subrogada, como el descarte de los débiles y de los tan discapacitados son graves atentados contra la dignidad humana. Pero existe en nuestro tiempo otro campo en el que son discriminadas las personas, que es la cultura de género. La cultura de género pone en tela de juicio la identidad sexual de las personas, no como un dato recibido, sino como algo que se pone en duda, cuestionando la misma naturaleza e inventando un nuevo derecho, que es el derecho a crearse a sí mismo y a definir la propia identidad, rompiendo ese don del Creador, que es ser imagen y semejanza de Dios como varón y como mujer, con la capacidad de unirse en el matrimonio y poder traer nuevas vidas a este mundo. ¿Qué existe detrás de eso? En primer lugar, dice el documento, la vieja discriminación del cuerpo. Si habían dicho los antiguos que el cuerpo es la cárcel del alma y que es una limitación para la libertad personal, nuestra fe dice que cuerpo y alma son imagen y semejanza de Dios, y que por tanto la sexualidad, la capacidad de relación, de amor, de entrega, de procreación, es un don del Creador. Cuando se dice yo no estoy de acuerdo con mi cuerpo, yo quiero cambiar mi sexo, se está discriminando al cuerpo, se está dando preeminencia al yo, creando unos derechos que no existen sobre la propia naturaleza. Y por eso dice el documento que cuando se llega por esta ideología de género a fomentar indiscriminadamente el cambio de sexo, se está atentando contra la dignidad de la persona. Dice el documento que es verdad que hay problemas que pueden nacer, personas que pueden nacer con algún problema de tipo genital, médico, que necesitan ser operados. Pero aquí se está hablando de otra cosa, que es el cambio de género como un ejercicio de poder sobre la propia identidad, no acogiéndola como un don del Creador, sino queriendo disponer de la propia persona, como parte de esa cultura en la que una libertad absoluta se inventa nuevos derechos que permiten acabar con la vida de los débiles, que permiten maltratar a las personas, incluso a uno mismo. Fijaros que estos son algunas de las violaciones graves de la dignidad humana. Detrás de ellas está una concepción errónea de esa dignidad y una concepción individualista de la libertad, como la que ya hemos hablado en los vídeos anteriores.